¿Cuándo llegan los chicos? No sé, quedamos hace como 20 minutos. Sí, no sé, no hay más, ya es tarde, hay que grabar el video y todo. Aparte, faltan hacer placa todavía. Sí, pero bueno. Y nada, Igual no sé si vamos a llegar. Capaz que sí. sí, no sé, pero mañana en el último momento. Si estamos con Romero siempre hacemos todo a último momento. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Creo que ahí está. Juanchi, ¿todo bien? Tengo menos ganas de hacer trabajo. Y bueno, nada, no sé, hay que hacer... Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? No, estaba en el baño. Estoy bien, Juan. Hola, hoy sí. ¿Hicieron algo no en el trabajo? Sí. No hizo nada. Hola, Juanche. Gastón no hizo nada. Gastón todavía no hizo nada. Contar. No sé, me dijo que ya estoy viniendo ahí. No sé, hay un tráfico. Sí, espero que sea rápido porque ahorita me parece. Debe ser muy... Vamos. Bueno, entonces... Todo brazo. Sí. Pasa el baño rápido. Dale, anda rápido, así hacemos el video. ¿Le montan? Está en el baño. ¿Montas está en el baño? Acabo de llegar y tengo que ir al baño. No se puede sacar el muerto luz. Pero sí, tengo ganas de hacer algo. Sí, el sol está. Ya. ¿Qué crees, River? Campeón de Libertadores. No me puede creer. Como Boca, que Boca no no jugó. Belgrano le gana eso. Sí. Fíjate, está el año que viene, campeón de Copa Argentina, Libertadores 2018. 2018. No, no sé. Igual es un par de meses. Sí, te acuerdas un par de burros, te acuerdas del terremoto que el trabajo el Epori acá. Oh, ¿Te acordás, no? Muy no, feo. fue horrible. Muy Muy horrible. feo, Miguel. Encima le monta todo el baño. Sí, monta. Justo el terremoto encima. Che, No, ¿qué, se ¿por qué gustó. producirá eso? Busquemos eso, nos fijemos. Estaría bueno averiguar. En serio. Para centrarnos más en el tema, tenemos que entrar sobre la teoría de la deriva continental propuesta por Wessner. Wessner sugirió que en el pasado había existido un supercontinente único denominado Pangea. Wessner y quienes defendían esta hipótesis recogieron pruebas sustanciales que apoyaban sus afirmaciones. El ajuste de Sudamérica y África, las evidencias fósiles, las estructuras rocosas y los climas antiguos parecían apoyar la idea de que estas masas de tierra, ahora separadas, estuvieron juntas en alguna ocasión. Una de las evidencias son los encajes de los continentes, que es Sudamérica encaja perfectamente con África. También están las evidencias fósiles, que por ejemplo el Mesosaurus, un reptil probablemente acuático, cuyos fósiles se limitan en el este de Sudamérica y el sur de África. Otra evidencia son el tipo de rocas y semejanzas estructurales. Por ejemplo, el cinturón montañoso que comprende los Apalaches tiene una orientación noreste en el este de Estados Unidos y desaparece en la costa de Terranova. Montañas de edad y estructuras comparables se encuentran en las islas británicas y Escandinavia. Evidencias paleoclimáticas. Dado que Wessner era meteorólogo de profesión, dedujo de depósitos glaciares antiguos que grandes masas de hielo cubrían extensas áreas del hemisferio sur, a finales del Paleozoico. En el sur de África y en Sudamérica se encontraron capas de este glaciar de la misma edad, así como en India y en Australia. De Wessner no fue más discutida hasta 1924. Luego, en 1930, su hipótesis de la deriva tuvo muchas críticas, como el geólogo norteamericano Chamberlain, que decía que la hipótesis de Wessner es en general del tipo de las hipótesis poco fundadas en la que se toman de considerables libertades con nuestro planeta y está menos ligada por restricciones o atadas por hechos desagradables e inconvenientes que la mayoría de sus teorías rivales. Otro ejemplo era el de Scott, antiguo presidente de la Sociedad Filosófica Norteamericana, que describió la hipótesis como un completo disparate.
Una de las principales objeciones a la hipótesis de Wegner procedía de su incapacidad para indicar un mecanismo capaz de mover los continentes a través del planeta. Propuso que la influencia mareal de la Luna era lo bastante fuerte como para impulsar el movimiento de los continentes hacia el oeste. También sugirió que los continentes más grandes y pesados cruzaron la corteza oceánica. En 1929, las críticas de la idea de Wegner procedían en todas las áreas de la comunidad científica. En 1930 hizo su tercer y último viaje a la zona glaciar de Groenlandia, aunque el objetivo fundamental de esta expedición era estudiar el duro clima invernal en esta isla cubierta de hielo. Pero había una pregunta: ¿por qué Wegner no fue capaz de modificar el punto de vista científico establecido en su época? Aunque su hipótesis era correcta en principio, contenía muchos detalles incorrectos. Por ejemplo, los continentes no se abren paso a través del suelo oceánico y la energía de las mareas no es un mecanismo impulsor del movimiento de los continentes. Tectónica de placas, una versión moderna de una idea antigua. La tectónica de placas puede definirse como una teoría compuesta por la variedad de ideas que explican el movimiento observado de la litósfera terrestre por medio de los mecanismos de subducción y de expansión del fondo oceánico, que, a su vez, generan los principales rasgos geológicos de la Tierra, entre ellos los continentes y las cuencas oceánicas. El manto superior, junto con la corteza, se comportan como una capa fuerte y rígida, conocida como la litósfera. Esta capa externa se encuentra por encima de una región más débil del manto, conocida como la astenósfera. Además, la litósfera está rota en numerosos fragmentos denominados placas, que están en movimiento y cambian continuamente de tamaño y forma. Se reconocen 7 placas principales. Son la placa norteamericana, la placa sudamericana, del Pacífico, la africana, la euroasiática, la australiana y la antártica. Esto constituye una importante diferencia con la hipótesis de la deriva continental de Wegener, quien propuso que los continentes se movían a través del suelo oceánico, no con él. Las placas de tamaño mediano son la caribeña, la nazca, la filipina, la arábiga, la de Cocos y la de Escocia. Las placas litosféricas se mueven a velocidades muy lentas, pero continuas, de unos pocos centímetros por año. Este movimiento es impulsado en último extremo por la atribución desigual del calor en el interior de la Tierra. Los bordes de placas. Las placas se mueven como unidades coherentes en relación con las otras placas. Las principales interacciones entre las placas individuales se producen a lo largo de sus bordes. Las placas tienen 3 tipos distintos de bordes. 1. Bordes divergentes, donde las placas se separan, lo que produce el ascenso del material desde el manto para crear nuevo suelo oceánico. Bordes convergentes, donde las placas se juntan, lo que provoca la subducción, el consumo de litósfera oceánica en el manto. Y el tercero, borde de fase transformante, donde las placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra, sin la producción o destrucción de litósfera. Cada placa está rodeada por una combinación de estas zonas. Aunque la superficie total de la Tierra no cambia, el área de las placas individuales puede disminuir o crecer dependiendo de la distribución de los bordes convergentes y divergentes. La mayoría de los bordes divergentes se sitúa a lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas. A medida que las placas se separan del eje de la dorsal, las fracturas creadas se salen inmediatamente con roca fundida que asciende desde la astenosfera caliente situada debajo. Este material caliente se enfría generando una roca dura, produciendo así nuevos fragmentos de fondo oceánico. La expansión de las placas y la ascensión del magma añaden nueva corteza oceánica entre las placas divergentes. Este mecanismo ha creado el fondo oceánico del Atlántico durante los últimos 160 millones de años y se denomina expansión del fondo oceánico. La velocidad de expansión del fondo oceánico es de 5 centímetros al año. En todo el mundo, estos dorsales se extienden a lo largo de 70.000 kilómetros a través de todas las principales cuencas oceánicas. A medida que se va formando nueva litósfera a lo largo de las dorsales oceánicas, se van alejando lenta pero continuamente de la zona de ascenso que se encuentra a lo largo del eje de la dorsal. La corteza empieza a enfriarse y contraerse, aumentando su densidad. Además, las rocas del manto localizadas debajo de la corteza oceánica se enfrían y endurecen al aumentar la distancia desde el eje de la dorsal, añadiendo con ello grosor hasta las placas. Dicho de otra forma, el grosor y la densidad de la litósfera oceánica dependen de su edad. Cuanto más antigua sea, mayor será su grosor y su densidad.
No todos los centros de expansión se encuentran en el medio de los grandes océanos. Cuando se desarrolla un centro de expansión dentro de un continente, la masa continental puede escindirse en dos o más segmentos menores, tal como Alfred Wegener la había propuesto para la La ruptura zona de convergencia entre placas son lugares donde la litósfera es subducida y absorbida en el manto. Cuando dos placas convergen, el borde frontal de una dobla hacia abajo que permite que descienda. La región en la cual se produce el descenso de una placa oceánica hacia la astenósfera se denomina zona de subducción. A medida que las placas oceánicas se deslizan una por debajo de otra, la placa se dobla, produciendo con ello una fosa submarina. El ángulo con el cual la litósfera oceánica desciende de la astenósfera es de unos 45 grados. Sin embargo, dependiendo de su flotabilidad, una placa puede descender a unos ángulos de tan solo unos pocos grados o puede caer en vertical, 90 grados, en el manto. Cuando el eje de expansión está localizado cerca de la zona de subducción, la litósfera es joven y por consiguiente caliente y con alta flotación. Por consiguiente, el ángulo de descenso es pequeño. Esta situación, que existe a lo largo de varias zonas, como la fosa de Perú-Chile. Aunque todas las zonas convergentes tienen las mismas características básicas, tienen rangos muy variables. Cada uno está controlado por el tipo de material de la corteza que interviene y por el ambiente tectónico. Los bordes convergentes se pueden formar entre dos placas oceánicas, una placa oceánica y una continental o dos placas continentales. Convergencia océano-continente. Una placa con corteza continental converja con una placa con corteza oceánica. La placa que tiene el material continental menos denso seguirá flotando, mientras que la placa oceánica más densa se hundirá en la astenósfera. Conforme la placa oceánica desciende, la parte de los sedimentos transporta por ella. Se separan y se adosan al borde de la placa formada por corteza continental. Esta acumulación caótica de sedimentos y trozos de corteza oceánica deformados se denomina prisma de creación. Este proceso contribuye a la acumulación de sedimentos a lo largo de los márgenes continentales. Cuando una placa descendente alcanza la profundidad de unos 100 o 150 kilómetros, el calor impulsa el agua y otros componentes volátiles de los sedimentos subducidos hacia el manto subyacente. Esas sustancias actúan como fundentes, induciendo la fusión parcial de las rocas del manto a temperaturas reducidas. La fusión parcial de la roca del manto genera magmas que tienen una composición basática o posiblemente andesítica. Los magmas recién formados, al ser menos densos que las rocas del manto, ascenderán por la flotación. A menudo que el magma se acumulará debajo de la corteza continental situada encima, donde se puede fundir la parte de las rocas de la corteza rica en sílice. Por fin, una parte de este magma rico en sílice puede migrar a la superficie, donde hará lugar a erupciones volcánicas, algunas de las cuales son explosivas. Convergencia océano-océano. Cuando convergen dos placas oceánicas, una desciende por debajo de la otra, iniciando la actividad volcánica de una manera similar a lo que ocurre en un borde convergente océano-continente. En este caso, sin embargo, los volcanes se forman en el fondo oceánico antes que en un continente. Si esta actividad se mantiene, acabará por construir estructuras volcánicas que emergen como islas. Las islas volcánicas suelen estar separadas aproximadamente 80 kilómetros y están formadas sobre dorsales sumergidas en unos cuantos centenares de kilómetros de anchura. Esta tierra recién formada, que consiste en una cadena en forma de arco de pequeñas islas volcánicas, se denomina arco de islas volcánicas. Ahora, convergencia continente-continente. Cuando convergen dos placas que llevan corteza continental, ninguna de las placas subsistirá debajo de la otra, debido a su baja densidad y, por lo tanto, la naturaleza flotante de las rocas continentales. El resultado es una colisión entre los dos bloques continentales. El tercer tipo de borde de placa es el pasivo, que se caracteriza por las fallas de desplazamiento horizontal, en las cuales la placa se desplaza en una al lado de la otra sin producir ni destruir la litósfera. Las fallas transformantes fueron identificadas en primer lugar allí donde desplazan los segmentos desalineados de una dorsal oceánica. La mayoría de estas fallas transformantes une dos segmentos de una dorsal centro-oceánica. Aquí son parte de unas líneas prominentes de rotura en la corteza oceánica conocidas como zonas de fractura. Estas zonas de fractura se encuentran aproximadamente cada 100 kilómetros a lo largo de la dirección del eje de la dorsal. Las fallas transformantes activas se encuentran solo entre los dos segmentos desplazados de la dorsal.